Hola, mi nombre es Emanuel Pérez Escalante y el día de hoy estaremos trabajando en la resolución de ejercicios de balance de materia y energía, orientados a la licenciatura en Química de Alimentos. Vamos a comenzar. Antes de comenzar a resolver problemas, es necesario que hablemos acerca de la teoría del balance de materia y energía. ¿Alguna vez te has preguntado qué es esto y para qué sirve? Pues bueno, vamos a averiguarlo. Seguramente alguna vez has acudido a un supermercado o tienda de autoservicio a comprar algún producto alimentario para tu despensa. Quizás has comprado pan, jamón, queso y algunas verduras para hacerte un sándwich. Y para acompañarlo, quizás te has llevado un jugo o leche para hacer una malteada. Pero, ¿te has preguntado cómo hacen las empresas para ofrecernos esos productos? ¿Y qué tiene que ver el balance de materia y energía en los productos que consumimos día a día? Pues bueno, las empresas de alimentos utilizan el balance de materia para determinar cuánta materia prima es requerida para la elaboración de una cantidad específica de producto final. De esta forma, se puede planificar de mejor manera el proceso productivo. En el caso del balance de energía, este permite establecer la cantidad de agua caliente requerida para realizar un tratamiento térmico como la pasteurización. Ambos balances se rigen por las leyes de la conservación de la materia y la energía, por lo que se sigue el principio de entradas es igual a salidas. Ahora que sabemos esto, veamos un ejemplo del balance de materia y energía para la producción de leche light pasteurizada. El esquema que se seguirá es el siguiente. Primero se realizará un descremado de leche entera para posteriormente a la leche light producida realizarle un proceso de pasteurización. La esquematización del primer proceso, que corresponde al descremado, es el siguiente. Primero entrarán 1200 kilogramos de leche entera, con un 3.2% de grasa. Posteriormente, una vez que pasen por la descremadora, se obtendrá leche light con 0.8% de grasa y nata con 35% de grasa. Sin embargo, desconocemos las masas de salida tanto de la leche light como de la nata. En el caso del tratamiento térmico para la leche light, se realizará la siguiente esquematización. En una primera etapa, la leche light entrará a 26 grados Celsius para ser calentada hasta alcanzar una temperatura de 76 grados Celsius. Por otra parte, quien realizará el tratamiento térmico será el agua caliente, que entrará a 86 grados Celsius para tener una temperatura de salida de 32 grados Celsius. Ahora resolveremos el balance de materia mediante el método del cuadro de Pearson, como se muestra en la pantalla, obteniendo que de leche light tendremos una masa de salida de 1115.79 kilogramos, mientras que de nata de 84.21. En el caso del balance de energía, obtendremos la cantidad de masa de agua necesaria a partir de la igualación de calores, donde la masa de agua correspondiente para llevar a cabo el tratamiento térmico equivale a 887.66 kilogramos, como se muestra en la presente diapositiva. De esta forma, hoy hemos aprendido un poco de la teoría del balance de materia y energía, así como un ejemplo de su resolución.